Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Reni Tarot. Mi nombre es Renata. Vamos a comenzar a abrir la lectura con una carta del Oráculo de los Ángeles. Cuatro de tierra. Frivolidad o hacerte problema excesivamente con relación al dinero. Sin embargo, buenas decisiones de negocios. Es aconsejable compartir un poco de tus riquezas con personas que estén en necesidad. Muy bien, pequeño consejo de los ángeles. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a preguntar al tarot qué va a pasar en las próximas semanas. ¿Qué viene para vos en estas semanas que vienen? Entre 3 y 6 semanas máximo. Vamos a ver qué nos quiere contar el tarot acerca de esto. Esta lectura es interactiva. Tiene 3 opciones. La opción de la amatista, la amazonita y la turmalina. Te recomiendo que elijas un momento tranquilo para recibir esta lectura. Si hay cosas en el mensaje que sentís que no te corresponden, déjalas ir. Serán para otra persona. Si no te sentís identificada con la opción que elegiste, podés cambiarla. Vos elegís. También puedes optar por mirar más de una. Recordá que este es un tarot general. Si estás interesada en un tarot privado, en la caja de descripción te voy a dejar mi correo electrónico para que tengas mi contacto. También te voy a dejar el nombre de las barajas que estoy utilizando. Te dejo unos momentos para que elijas opción. Vamos a empezar de aquí para allá. Amatista, amazonita y turmalina. Muy bien. Vamos a despejar. Muy bien. Vamos a ver. Reina de espadas. 9 de copas. Y 8 de bastos. Muy bien. Estas 3 semanas te van a encontrar bastante alerta, bastante clara con tu discurso, con tus pensamientos, con mucha facilidad para comunicarlos, mirando al presente, pero también a tus proyectos futuros. ¿Sí? Vas a estar, a ver, ahí se ven bien, vas a estar con muchas ganas con respecto a estos proyectos de una satisfacción emocional, de tener, digamos, la casa llena, el corazón lleno, de estar serena, de estar sereno con respecto a tus vínculos, de tener, por un lado, la seguridad de que estos vínculos son sanos, de que estos vínculos son sinceros, de que te hacen bien, y también de que las personas a quienes corresponden estos vínculos estén seguras, estén bien, tengan lo que necesitan, se sientan queridas. Vas a estar con mucho deseo de ser la protectora, el protector de tus afectos.
A ver, esto que con respecto a tus proyectos hay algo que tenés en vista, que tenés muy muy claro, que tiene que ver con lo familiar. Es un buen momento, va a ser un momento excelente durante estas 3 semanas. De hecho, va a venir con muchísima rapidez el movimiento decisivo, van a venir apoyos y la situación se va a concretar con bastante celeridad. Ok, 8 de copas y el loco. Acá va a haber una situación que posiblemente vayas a tener que dejar, ¿sí? Una situación que tengas que dejar partir, que implique cierto dolor, pero va a ser un movimiento para bien, ¿sí? Va a ser un movimiento liberador si estás en plan de dejar atrás una situación, una relación, un momento de tu vida al que estás muy muy vinculada, al que te liga un vínculo de afecto bastante fuerte, pero sin embargo venís hace un tiempo grande considerando que esto ha cerrado su ciclo. Es un buen momento, se te ve tomando esa decisión, se te ve retirándote de ese espacio y yendo hacia adelante sin mirar atrás. eh, y ese movimiento te va a abrir caminos, va a ser un movimiento muy muy liberador para vos. Si bien puede que sea duro tomar la decisión de dar el primer paso y el momento de atravesarlo, va a ser muy esclarecedor y te va a traer una sensación de paz, de libertad, de ligereza, de aventura inclusive, de lo nuevo que viene, ¿sí? Hmm. Ojo con tomar eh, cualquier decisión o este proyecto que tenés en mente o este movimiento de retirada que tenés como posibilidad. Ojo con tomarlo de manera oculta, ojo con tomarlo sin dejar las cosas claras, ¿sí? Es muy posible que te sientas tentada a retirarte, a ghostear, a un poco desaparecer sin explicaciones, para que sea más liviano para vos, pero no parece muy recomendable caer en esa tentación. Acá hay una recomendación a ir de frente, ¿sí? A ser claro con esa decisión, con ese movimiento. Esto te va a abrir mucho más las oportunidades que si te vas a escondidas, que si te vas, si te retiras de la situación con palabras que no están muy claras. Va a ser mucho más claro para vos. Bien. Quiero hacer una aclaración. Puede ser que te sientas obligada a retirarte en silencio, a retirarte un poco a escondidas, por una cuestión de preservar tu seguridad, ¿sí? Si ese es el caso, estamos hablando de otra cosa. Si hay una cuestión de seguridad, de cuidado de vos mismo, de vos misma, que tengas que retirarte un poco en silencio, un poco escondidas, porque hay un peligro que puede llegar a amenazarte, entonces se convierte en un buen consejo. Ojo con eso. Muy bien, grupo número 1. Voy a cerrar la lectura
con una tirada para que preguntes sí o no. Podés preguntar lo que quieras, podés usarla para complementar la lectura que acabamos de ver. O podés preguntar otra cosa. ¿Sí o no? Es un sí que habla de protección, ¿sí? No estás sola tomando esta decisión, no estás sola eligiendo esto. Vas a estar protegida, acompañada, vas a estar en seguridad. Puede haber reconciliaciones puestas en común, vuelta de las comunicaciones también. Hay una energía que vuelve a circular de manera armoniosa. Es un sí que habla de curaciones, también de mejoramiento. Muy bien, espero que esta lectura te haya apoyado. Puedes dejarme un comentario, te invito a darle me gusta y a descubrir los otros videos que pueden acompañarte en distintos momentos de la vida, pueden acompañarte con buenos consejos. Te mando un beso y vamos a seguir con la opción 2. Recogemos. Opción 2, la amazonita. Esta se coló. Ahí está. Bien. 8 de bastos, 2 de espadas y 3 de copas. Bueno, es muy probable que estas semanas te encuentren con muchísima tensión al interior. Perdón, las voy a mover ahí para que se vean. Con un poco de tensión al interior. Hay grandes cambios que se están gestando de manera interna, aunque por dentro vos estés mostrando una serenidad aparente, ¿sí? Hay algo donde el exterior refleja esparcimiento, alegría, ganas de celebrar, pero al interior hay bastante tensión, bastante movimiento con respecto a la necesidad de conversar con una persona. ¿Sí? Acá hay algo que ha quedado pendiente, hay una conversación que no se ha terminado de dar, estás con muchas ganas de poder comunicarte con esta persona, poder explicarle que
permitirle que se explique, ¿sí? Dejar cosas en claro. A ver, es un momento oportuno durante estas semanas, recordá entre 3 y 6, va a ser un momento donde te vas a encontrar un poco más cómodo, más cómoda, más tranquila con respecto a otras cuestiones y vas a poder darle espacio a esta conversación. Okay. 4 de bastos, as de espadas. Acá hay un cierre de ciclo. Acá hay un cierre de ciclo, algo que se concluye. Es muy probable que esta conversación pueda darse. Esta conversación va a poder efectuarse durante estas semanas. Eso va a permitir cerrar ese ciclo, dejar esta cuestión que estaba pendiente, dejarla, digamos, terminada, concluida, y eso va a afectarte de manera positiva. Eso te va a dejar con muchísima claridad. Vas a tener la sensación de que por fin entendiste qué es lo que pasó entre vos y esa persona, ¿sí? Te va a aclarar profundamente todas tus experiencias pasadas. Va a haber muchísimas cosas que van a quedar en claro, fruto de esta conversación que va a ayudar a concluir una situación de manera positiva. Vamos a ver qué vas a hacer con esto. Wow. Te muestro la carta. Una vez que esta situación esté cerrada, ordenada y aclarada, vas a poder por fin volver a tu propio proceso personal, volver a concentrarte en tu presente, en tu propia sanación, en construir tu futuro, tus proyectos. Vas a retomar un poco el hilo que te había tenido tan distraída, tan llena de tensiones, inquietándote, dándole vueltas en la cabeza a esta situación. Esto te va a liberar la mente y el espíritu de una manera profunda y te va a permitir dedicarte a tu propio camino, a tu propia vía, a tu propia construcción de vos mismo, de vos misma. Realmente es magnífico. Realmente es un excelente fruto lo que se produce con esta situación que se habla, se aclara y se cierra. Muy bien, grupo número 2. Voy a cerrar esta lectura con una tirada para que preguntes lo que quieras, por sí o por no. Podés complementar esta tirada preguntando algo que te haya quedado pendiente o podés usarla para preguntar lo que vos quieras, por sí o por no. Acuérdate de formular la pregunta en positivo y no poner varias opciones, ¿sí? Que sea muy clara, concisa y en positivo. A ver, esta es una carta que te invita a que tomes la decisión siguiendo tu corazón, ¿sí? Va a ser una decisión positiva en tanto y en cuanto vos te aclares con respecto a las dos opciones que se ven acá que tenés, ¿sí?
Trata de bajar un poquito el volumen al barullo que producen estas dos opciones y todas las personas que te alientan a cada una de ellas para poder escucharte y tomar esta decisión con el corazón. Esta respuesta es muy particular, ¿sí? Así que te la voy a dejar así. Acá hay una decisión de la que no te puedes librar y la mejor manera de que la decisión esté bien tomada es silenciar todo el ruido alrededor tuyo y escuchar tu verdadero sentir con respecto a cada una de ellas. Escucha lo que siente tu corazón o lo que siente tu cuerpo cuando pensás en cada una de ellas. Si la sensación es positiva, agradable, cálida, es por ahí. Si la sensación es de angustia, bueno, hay que ver. Acá hay una decisión que tomar, que el tarot elige ser un poco más ambiguo en este momento, pero te aclara que tiene que ser tomada desde el corazón, desde lo que vos amás, deseás, querés, necesitas. Muy bien, grupo número 2. Espero que esta lectura te haya apoyado. Te invito a visitar otros videos del canal que van a apoyarte mucho también en distintas situaciones. A dejar me gusta, compartir. Te mando un beso y vamos a seguir con la opción 3. Vamos a retirar. Turmalina y opción 3. ¿Qué viene en las próximas semanas? ¿Qué viene para vos en las próximas semanas? Ups. Parece que se cayó. 5 de espadas. As de copas. 8 de oros. Muy bien. Este es un momento que te va a encontrar, sobre todo al principio, peleándote un poco con vos misma, con vos mismo, con tus opiniones. Te está costando ponerte de acuerdo con vos misma con respecto a lo que querés, hacia dónde querés dirigir tu deseo y tu pensamiento en estos momentos. Puede que haya dentro tuyo direcciones opuestas, ¿sí? Ideas opuestas con respecto a lo que está bien, a lo que deberías y a lo que te gustaría. Y es probable que esto provoque conflictos o discusiones o desencuentros con otras personas. Desencuentros verbales, no muy graves. Se te ve deseando el amor, se te ve deseando la unión, se te ve deseando una profunda unión con vos misma, ¿sí? Vivir de una manera un poco más cálida, más protegida, ¿sí? Más conectada con tus emociones, ¿sí? Y teniendo mucho al mismo tiempo que compartir, teniendo muchísimo para dar y un poquito en la duda si compartir esos sentimientos, esas emociones, o por otro lado preservarte, ¿sí? Guardarte y protegerte, bueno, para evitar ser lastimada. A ver, con respecto a encontrar este camino, a elegir qué posición tomar frente a vos mismo y frente a los otros, es un momento que te va a encontrar con mucho orden en tus finanzas, con mucho orden con relación a
sentirte presente aquí ahora, conectada, vas a sentir una buena conexión con tu cuerpo, con los pequeños actos de la vida cotidiana, vas a sentirte cómoda, cómodo en tu piel. Así que va a ser un periodo de armonía, ¿sí? Donde va a haber una abundancia no excesiva, una abundancia armoniosa, ¿sí? Va a haber para vos, para los tuyos y para compartir si es necesario. Inclusive va a haber muchas ganas de disfrutar de una manera tranquila, amena, saludable. Así que es un buen momento para aclarar estas cuestiones que tenés con respecto a si abrir tus emociones o no y hacia dónde dirigirte. Y sopesar entre tus ideas, las ideas de otros. Va a ser un momento seguro con respecto a otras circunstancias en tu vida para poder trabajar estas cuestiones. 5 de oros, 4 de oros, muchos oros, ok. Puede que haya un pequeño riesgo, alguna cuestión de pérdida. Quizás surjan pagos imprevistos que haya que hacer, alguna deuda imprevista, alguna cosa que se rompa y haya que reponer. Inclusive algún pequeño malestar. Esto te va a hacer concentrarte en lo que es el trabajo, estar muy atento, muy atenta a poner orden en tus finanzas, en tu casa, en tus ingresos, a revisar muy bien tu contabilidad, a concentrarte en producir para cubrir esta falta. Bien. Con respecto a esta situación, ¿sí? Por un lado, se te ve tomando la decisión de abrirte, acercarte, proponerte a los otros, acercarte a los otros, expresar esas emociones que estás sintiendo, que tenés adentro, tomar la decisión de ir al encuentro de los otros y comunicar esos sentimientos. Puede que tenga que ver con comunicarlos a una persona del pasado, ¿sí? Puede que hayas estado un poco en duda con respecto a si valía la pena comunicar esos sentimientos o no. Quizás en su momento no los has comunicado, te los guardaste y eso ha quedado ahí un poco haciendo lugar, ¿no? Ocupando un lugar emocional en tu corazón, en tus sensaciones, y se te ve yendo al encuentro de esta persona para comunicarle estos sentimientos, ¿sí? Si es que los tenés todavía o si los has tenido y sentís la necesidad de aclarar esta situación. Con respecto a esto, con respecto al medio, también es la posibilidad de que elijas tomar un riesgo, ¿sí? Hacer una apuesta, invertir, empezar un nuevo proyecto. Eso puede tener que ver con las ideas
estos desencuentros que tenés con vos misma y con otras personas con respecto a tus ideas. Eh, una, puede que haya un desencuentro con respecto a tomar esa decisión, hacer esta inversión, hacer este movimiento, poner este negocio o no tomar ese riesgo, proteger la buena situación económica que venís llevando en este momento. Si este es el caso con respecto a hacer un movimiento o no, se te ve que en estas semanas por lo menos vas a elegir mantener el status quo, vas a elegir mantener las cosas como están, concentrarte en preservar este equilibrio, ¿sí? Es probable que con respecto a este riesgo, a esta apuesta o este proyecto, en estos momentos elijas ponerlo en stand-by y más bien concentrarte en la cuestión del corazón. Muy bien. Grupo número 3. Voy a cerrar esta lectura con una pregunta por sí o por no, para que preguntes lo que vos quieras. Podés completar la lectura con algo que te haya faltado aclarar o puedes usarla para preguntar lo que quieras. Es increíble porque salió la misma carta en la opción anterior. A ver, es un sí positivo, es un sí que trae nuevamente a vos el equilibrio, es un sí que estabiliza la situación, un sí que aliviana, que aligera, que vuelve a entablar las comunicaciones. Si habían comunicaciones que se habían congelado, estas se retoman, ¿sí? Es un sí que trae buenas noticias. Así que muy bien, grupo número 3. Espero que esta lectura te haya apoyado, te acompañe en estas semanas a venir, en estas entre 3 a 6 semanas. Espero que tengas hermosos días. Te mando un beso y nos vemos en la próxima lectura.